Los saludo de una manera muy especial en este día nuevo, en este día hermoso que nos regala el Señor. Hoy nos hemos despertado a al regalo maravilloso de la vida. Por eso tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial que cada día nos llena de su presencia, de esa vida misma que es Él. Hoy es 25 de enero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. Eh, Hoy es un día que a través de su palabra el Señor nos deja a todos y a cada uno de los seres humanos una misión muy importante. Y qué bueno que nosotros aprendamos a cumplirla porque realmente el mundo necesita, nuestra familia necesita, nosotros necesitamos escuchar esa voz de Dios, esa buena nueva, esa noticia cada día llena de esperanza, de amor, llena de misericordia, compasión. Necesitamos escuchar esa voz de Dios para llenar nuestra alma, nuestro espíritu, de fe, de esperanza, de entender que no estamos solos, que la vida no son solamente circunstancias difíciles, sino que es cumplir ese sueño de cada uno de los seres humanos, que es encontrar la felicidad, pero una felicidad que sea basada realmente en Dios, no una felicidad como la que nos ofrece el mundo, que es una felicidad pasajera, es una felicidad que en muchas ocasiones nos hace daño a nosotros, a nuestras familias, a las personas con quienes convivimos, a la sociedad, etc. Por esa razón entonces vamos a compartir hoy estas reflexiones con base, reitero, en los textos bíblicos del día de hoy. Hoy que en nuestra iglesia celebramos esa conversión de San Pablo, apóstol, una de las personas que como tú y que como yo, seres humanos corrientes, normales, una vez que tuvo ese encuentro con el Señor, empezó a hablar, a llevar la buena nueva a muchas naciones, a muchas personas, a muchas comunidades, y gracias a toda la predicación que hizo este apóstol, hubo la conversión de muchas personas en el mundo a esa vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hoy seguir ese ejemplo y cumplir lo que dice el Salmo 117. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Evangelio es esa buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, esa noticia que no estamos solos, que Él está siempre ahí con nosotros para transformar, para cambiar nuestras vidas. La primera lectura entonces está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrara para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su esplendor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el esplendor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme.
Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas el tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias, Señor, por este día nuevo que nos regalas. Gracias por el don, Señor, de la vida. Gracias por el amor, por la misericordia tuya, Señor, porque nos tratas no como merecen nuestros pecados, sino conforme a tu enorme corazón, a tu gracia, a tu amor, Señor. Hoy te damos infinitas gracias por este día nuevo que nos regalas, por el don de la vida, Señor, por la salud, por el bienestar, por tantas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras esposas, a los que son hombres. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Padre bondadoso, por tantas y tantas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Gracias por el alimento. Gracias por el techo. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias por nuestras debilidades y nuestras flaquezas, porque tú dices que te engrandeces en nuestras debilidades, que nos baste tu gracia. Hoy, bendito Señor, te ponemos en tus manos estas reflexiones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien revele a cada persona que en el mundo escuche tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos en este proceso de formación espiritual de nuestro ser. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, abra nuestros oídos, dilate nuestro corazón, Señor, para que como esponjas podamos recibir tu palabra, podamos recibir tus enseñanzas y llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria. Amén. Hoy celebramos o reiteramos que estamos conmemorando esa conversión de ese apóstol San Pablo, que fue una persona, repito, de carne y hueso como cada uno de nosotros. Fue una persona que trabajaba y que conoció, como él mismo lo está diciendo, conoció todo lo que era la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y cuando empezó el cristianismo, entonces él perseguía a todas las personas que empezaron también a seguir a Cristo. Él las seguía y las encarcelaba, las mataban. Cuando a Esteban, que fue uno de los discípulos,
de Cristo, lo apedrearon, le presentaron ante él las ropas de esta persona que mataron y él no, o sea, se gloriaba de eso. Y entonces fue cuando tuvo este encuentro con el Señor, cuando iba camino a Damasco a capturar personas, a encarcelar hombres, mujeres para que las llevaran a Jerusalén y las sacrificaran. Fue cuando tuvo este encuentro con Jesús mismo, con Jesús el Nazareno. Fue cuando empezó su proceso de conversión. Esto nos está enseñando a nosotros que únicamente cuando nosotros nos encontramos realmente con el Señor es cuando empezamos o tenemos ese proceso de conversión. La fe se construye por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no empezamos a escuchar esa palabra de Dios o no le ponemos interés en realmente conocer a Dios, pues vamos a seguir siendo unos creyentes que creemos pero en un Dios desconocido porque no lo conocemos realmente. Entonces es importante, es indispensable que nosotros conozcamos las palabras del Señor, conozcamos quién era Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre Celestial, porque nuestra fe está basada en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos santifica. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos revela todo lo que nos dijo, lo que el Señor Jesús nos dijo a través de sus palabras que están básicamente en los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En esos evangelios están las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el resto de textos del casi 90% del Nuevo Testamento fueron escritos por San Pablo. Vuelvo a decir, un hombre que era normal, de carne y hueso, que perseguía a los cristianos, pero que cuando tuvo ese encuentro con el Señor empezó a cambiar su vida y luego de cambiar su vida empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a mostrar quién era Dios. Luego nosotros necesitamos conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, para que realmente podamos hablar de Él. O sea, nosotros no hablamos de algo que no conocemos, de algo que no sentimos, de algo que no experimentamos en nuestro propio ser. Por eso en este proceso de conversión, así como Pablo, necesitamos en primer lugar tener ese encuentro directo con ese Jesús, que es la luz, que miren que Él dice que fue una luz resplandeciente que lo dejó ¿qué? Ciego. Lo dejó ciego durante 3 días y sus amigos lo llevaron a Damasco porque él no veía, cegado por ese resplandor de esa luz. Y efectivamente nuestro Señor es la luz del mundo. Quien anda con Él no anda en tinieblas, no anda en oscuridad. Y el mundo necesita mucho tener esa luz que nos guíe, que nos muestre ese camino a seguir. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Con Él solamente llegamos al Padre. O sea, necesitamos conocer entonces todo lo que de Jesús. Y en el Evangelio entonces en el Salmo 117 dicen, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. ¿Qué es proclamar? Es anunciar, es mostrar, es vivirlo, es ser testimonio vivo de lo que es realmente Dios en la vida de los seres humanos. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Nosotros solamente podemos darle gracias a Dios cuando entendemos que Él es nuestro Creador, que la vida depende de Él, no de nosotros. Aún en la muerte tenemos que decirle gracias, Señor, porque todos nos tenemos que ir. Decirle gracias, Señor, por la vida que he vivido, por las circunstancias, por las dificultades, por todas las cosas que día a día yo vivo. Pero muchas veces ni siquiera entendemos que Dios es el que nos da la vida, que la vida depende única y exclusivamente de Él, no de nuestra decisión, sino de Dios. Entonces, si yo no conozco ni siquiera eso, es muy difícil que yo vaya anunciando por el mundo quién es Dios si yo no lo conozco.
Yo siempre pongo el ejemplo de algo que yo quiero, el marketing, el comercio de productos. Únicamente los que conocen verdaderamente su producto lo pueden vender bien, porque lo van a anunciar, porque lo van a promocionar, porque van a decir las ventajas que tiene ese producto. Entonces así mismo es proclamar el Evangelio, llevar el Evangelio. Tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, pues difícilmente vamos a hablar de algo que no conocemos. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el mismo Señor, es esa buena nueva, es saber que nuestros pecados son redimidos por su muerte, que Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Todos hemos pecado, todos pecamos, pero Jesús es el que tiene autoridad para perdonar esos pecados, porque Él dio su vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que nosotros empecemos a reconocer que somos pecadores, que estamos equivocados, que es pecar. Eso no es que yo no creo en Dios, yo no creo en el pecado. ¿Qué es pecar? Es no dar en el blanco, es equivocarnos, es fallar, es saber tantas cosas que están mal en nuestra vida, pero seguimos haciéndolo porque, claro, el pecado produce placer, el pecado produce, no sé, una felicidad aparente, un engaño, porque el pecado que es provocado por Satanás, por el enemigo que nosotros tenemos, seduce. Nadie va a cometer un pecado que le parezca que es harto, que es aburrido, no. El pecado produce placer, produce tentación, produce una alegría, una felicidad aparente. Pensemos en una persona que consume estupefacientes, se fuma un cigarrillo de marihuana y en ese momento siente paz, tranquilidad, se aleja de los problemas. Eso es una felicidad cierta, no, es una felicidad falsa, porque se está haciendo daño a sí mismo, se está haciendo daño a su salud. Pensemos en el adulterio, en el placer, en las relaciones sexuales de una persona, de un hombre o una mujer que son casados. Sienten un rato de placer, un rato de felicidad, pero no saben cuánto daño le están haciendo a su matrimonio. Pensemos también en los, no sé, en muchas cosas que están equivocadas, y por eso necesitamos esa luz del mundo, ese Evangelio, para poder entender que realmente es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos primero conocer a Jesús, nuestro Maestro, conocer su palabra, para luego sí que ir a proclamar al mundo entero ese Evangelio que es el mismo, esa buena nueva del perdón, de la misericordia, de llenarnos de su amor, de llenarnos de su compasión, de entender que no estamos solos y que Él es el que lucha nuestras batallas. Por eso entonces, para proclamar el Evangelio necesitamos primero que conocerlo, saber qué significa eso del Evangelio, quién es Jesús. Entonces, miremos cómo en el Evangelio de San Marcos empieza diciendo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que cree, ¿quién es el que cree? El que escucha esa voz de Dios, el que cree en su Hijo Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a esta tierra, para todo el que en Él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto nos ha amado Dios, que precisamente para eso envió a su Hijo. Pero tenemos que creer en su Hijo Jesucristo. Y para creer en su Hijo Jesucristo, repito, debemos tener fe. Y la fe nace, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, para los que crean y se bauticen, se salvará. Pero mire, el que se resista a creer será ¿qué? Condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Cuáles son esos signos? Echar demonios en mi nombre. Nosotros tenemos en nuestra vida mentiras, engaños, oscuridad, envidia, odios, rencores, y echar esos demonios de nuestra vida de la mano del Señor a través de su palabra. Eso es uno de los signos que acompañan a los que creen en el Señor. Hablarán lenguas nuevas. ¿Qué es hablar lenguas nuevas? Hablar buena noticia, no las malas noticias, no el chisme, no la crítica, no el juzgamiento, sino es hablar ¿qué? Palabra de Dios. Es consolar al que está triste,
con una palabra, con una voz de aliento, es perdonar, con nuestras palabras perdonar a quienes nos ofenden, es orar ante Dios, pedirle por todas las personas equivocadas. Eso es hablar lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. ¿Qué es una serpiente? Es el veneno, las cosas del mundo. Y esas cosas, ya llega un momento en que uno sabe que eso hace daño, que eso lastima, que eso nos aparta la gracia de Dios. Entonces entender qué son las cosas que el mundo nos quiere ofrecer para sacarnos de la gracia de Dios y sin embargo no acceder ya a esas cosas. Y si viven un veneno mortal no les hará daño. Pueden juzgar, criticar, decir lo que quieran, pero yo entiendo que soy hija de Dios y que Dios es el que está conmigo y que no quiero apartarme de su bondad, de su gracia, de su voluntad. Y por eso entonces esto es un proceso del día a día, de momento a momento. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Qué bueno es cuando una persona está triste, angustiada y habla con un creyente, que ese creyente le hace ver el amor de Dios, que no está solo, que Dios está con él, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso, que Dios quiere únicamente la felicidad de sus hijos. Y esa persona entonces cuando termina de hablar con alguien que es luz, empieza a ver también de manera diferente las circunstancias. Entonces esto no es hacer milagros gigantes, sino es en el diario vivir, en lo corriente, en una voz de aliento, en un abrazo, en una mirada, en un saludo, en una sonrisa. Eso es cambiar el mundo de las otras personas, de aquellas que de pronto están tristes, en angustia, en desesperación. Es hablarles y decirles del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle, así como dice en el Salmo: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y así nosotros seamos infieles contigo, Señor, tú continúas siendo fiel, porque ese es uno de los atributos más grandes que tú tienes, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nosotros somos pecadores y aún así, Señor, no nos tratas como merecen nuestros pecados, sino por tu gran amor, Señor, porque tú nos has amado primero. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llevar esa buena nueva a todas las criaturas en el mundo que están en angustia, que están en tristeza, en soledad, en oscuridad, porque no te conocen. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por esa palabra, por ese evangelio que es tu Hijo Jesucristo, por esa luz que alumbra en el mundo, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo llene la faz de la tierra, Señor, para que cada una de las criaturas en el mundo puedan oír tu voz, puedan entender, Señor, que tú nos amas, que tú eres fiel, que tú eres compasivo, misericordioso, que tú estás siempre presente en nuestras vidas, que somos nosotros los que no te vemos. Hoy te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, que eres el Creador del cielo y la tierra y todo cuanto existe. Creemos en tu Hijo Jesucristo. Creemos, Señor, en el Espíritu Santo. Creemos en nuestra iglesia. Creemos, Señor, en tu palabra. Por eso hoy te damos gracias, te alabamos, te exaltamos. El mundo, Señor, está lleno de tu presencia. Donde quiera que habita la vida, Señor, ahí estás tú presente. Donde quiera que hay luz, ahí estás tú presente. Donde quiera que llega la noche, ahí estás tú, Señor. Porque tú eres la misma vida, Señor, la creación entera. Canta y alaba tu nombre. Por eso hoy te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.